Gracias, Carlos, por la exposición. Estuvo bastante buena y el capítulo de la tesis bastante bueno. Eh, a mí, la verdad, me gusta mucho cómo vas armando el argumento de la inviabilidad. Es bastante completo y los ejemplos que muestras, aunque no conozco muchas teorías de las que expones ahí y no tengo nociones mínimas de lo que estás hablando cuando usas fórmulas, me parece que va encaminado precisamente a argumentar que sin los espacios de posibilidad sería imposible formular conceptos tan importantes en ciencia. Hay varios conceptos ahí que me llaman mucho la atención. Eh, pero bueno, yo tengo varias preguntas y más que preguntas, no sé, quizás sería una cuestión que podríamos debatir después o incluso ahorita. Pero, por ejemplo, en la cuestión de con la cuestión que tiene que ver con los instrumentalistas. Eh, bueno, no estoy seguro si, por ejemplo, un instrumentalista, bueno, no estoy de acuerdo si un instrumentalista diría que es dispensable prescindir, bueno, si podemos prescindir, perdón, de la teoría modal. Yo creo que un instrumentalista diría algo muy distinto. No sé, a lo mejor tengo una idea muy distinta de lo que es el instrumentalismo, pero creo que dirían algo como de, bueno, no es que sea prescindible la teoría modal, la teoría modal. Más bien, lo que sucede es que esa teoría modal o bien puede servirnos para dilucidar ciertos conceptos o bien puede ser prescindible porque la teoría original, la teoría o su modelo matemático tal cual, pues es bastante buena, es explicativa, pero todo eso tiene que ver precisamente con cómo esta teoría o cómo esta herramienta puede serme útil. En el caso de la teoría modal sería lo mismo, ver esos aspectos en los que la teoría modal puede serme útil. Y precisamente pienso eso porque, bueno, al menos yo que trabajo en filosofía del lenguaje, eh, yo estoy actualmente trabajando cuestiones que tienen que ver con teorías de la vaguedad. Hay una teoría principal, hay una teoría que me llama mucho la atención, que es la teoría de grados. Esa teoría tiene muchos problemas, pero el asunto es que aceptar la teoría implica desde algún punto filosófico aceptar, por ejemplo, en qué ámbito del lenguaje o cómo los grados de verdad hacen referencia a algún aspecto real del mundo o si se encuentran en el lenguaje del uso cotidiano. Una posición bastante habitual respecto a la teoría es que, respecto a la teoría de grados, es que bien podemos tomar simplemente la teoría como un instrumento que nos ayuda a modelar el fenómeno, en este caso el fenómeno de la vaguedad, y al modelar este fenómeno no quiero comprometerme a tesis metafísicas sobre si estos grados de verdad refieren a algo en el mundo, simplemente los puedo utilizar como herramientas y parte para usar estas herramientas o esta teoría y sus modelos, como por ejemplo las lógicas difusas. Eh, Estas teorías, pues, determinar cómo está interactuando un fenómeno vago. Pero, no estoy, pero el instrumentalista pensaría que no está seguro si ese fenómeno es tal cual como el modelo lo describe. Creo que el instrumentalista, es la posición instrumentalista respecto a la teoría de grados podría ser la posición instrumentalista respecto a las teorías científicas. No estoy comprometido en realidad cómo funcionan las cosas en el mundo, pero mira, mi teoría puede modelarlas de manera muy adecuada. Y respecto a los espacios de posibilidad, bueno, creo que un instrumentalista, si no me puedo equivocar igual, la posición instrumental pensaría que son meras estipulaciones que podemos de alguna forma pensar y que el modelo matemático, si existe, claro, en la teoría, eh, es algo que se estipula dentro del modelo. O sea, no es algo que podamos decir que existe, pero que el modelo eh, lo supone o lo estipula porque, no sé, los cálculos que, que hay ahí en el modelo matemático, pues nos arrojan situaciones o estados de hechos o de cosas que pueden suceder, pero un instrumentalista no se comprometería en el aspecto ontológico a decir que esos aspectos son objetivos.
Pero quizás el instrumentalista diría, bueno, aunque la teoría modal pueda ser prescindible, no significa que de alguna u otra forma no nos sea útil. Podría sernos útil para precisamente como nos enseñas más adelante con los argumentos, que son bastante necesarios para dilucidar ciertos conceptos o esclarecer conceptos. No sé, esa es una de las cuestiones que tengo yo con el instrumentalismo, precisamente que creo que el instrumentalismo pensaría que las teorías modales pues pueden ser prescindibles o bien pueden ser útiles, dependiendo que estemos queriendo clarificar o que estemos tratando de buscar con una teoría. Otra cosa que me llama mucho la atención del capítulo que nos hiciste leer, es, espera, lo anoté por aquí, permíteme. Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los criterios bueno, en la sección 4.2 de los preliminares, cuando es modelo una teoría, no me quedaba claro cómo, por ejemplo, el primer posible criterio y el segundo posible criterio podrían ser similares. El segundo es como una reinterpretación del primero, pero, por ejemplo, el segundo no me parece claro por qué sería un camino fácil. A mí me parece que podríamos, por ejemplo, formular toda teoría toda teoría científica con una teoría modal. Y si se pudiera formular una teoría modal, creo que sería suficiente para poder decir que una teoría pues, es modal, una teoría científica es una teoría también modal. No me parece claro por qué sería un camino fácil y por qué eso sería un problema para buscar un criterio para entender qué es una teoría modal. Eso no me quedaba en algún aspecto claro. Y bueno, otra cosa que me llama muchísimo la atención de tu capítulo es cómo estamos entendiendo o cómo vamos a entender la idea de espacios de posibilidad. A mí me parece que, por ejemplo, la idea que das aquí, de que eso es un formalismo matemático, no me acuerdo en qué página viene aquí. El espacio de posibilidades como, en el 4.2.4 mencionas que un espacio de posibilidades es un formalismo matemático cuya interpretación científica es como un conjunto, posiblemente estructurado de posibilidades que están abiertas o disponibles para los sistemas que estudia la teoría científica en cuestión. Y luego mencionas que los espacios de posibilidad tampoco pueden reducirse estrictamente a conjuntos, puesto que pueden tener mucho más estructura de lo que pues, podría darnos un conjunto. Entonces ya no me queda claro por ahí qué estamos entendiendo por espacio de posibilidad. Creo que pues lo que escribes o lo que dices aquí en la tesis es que para entender primero qué es un espacio de posibilidad, habrá que entender primero cuál es su importancia en las ciencias y cómo los espacios de posibilidad pues ayudan a las ciencias a definir, clarificar o descubrir nuevos conceptos para sus teorías. Sí. También hay otra cosa que me parece muy interesante que estabas hablando, era sobre las teorías dinámicas. Eso es algo muy importante y creo que creo que es algo muy sustancial de este capítulo, o sea, el tema de las teorías dinámicas, como un ejemplo de cómo el espacio de posibilidad puede tiene lugar en las teorías dinámicas, ¿no? Como por ejemplo, hace rato diste el ejemplo de las conferencias de este señor López-Gatell. Eso me parece un ejemplo de, no sé, pareciera ser de teoría dinámica, si es por lo que estoy entendiendo por teoría dinámica, de cómo, por ejemplo, interactúan ciertas variables en distintos escenarios y esos distintos escenarios dan distintos resultados a las variables, asignándoles, no sé, grados de libertad, lo menciona. Y bueno,
También otra cosa que me llama muchísimo la atención y viene, creo, ya hasta el final de tu capítulo, la sección de las implicaciones, viene una cuestión sobre estructuralismo óntico y estructuralismo de la modalidad. Yo estoy muy interesado en estos temas por el ámbito de la teoría de categorías, por el tema de las categorías, que es como cómo las categorías son tomadas por los estructuralistas. Este, También esto me estaba dando luces como, por ejemplo, cómo entender los espacios de posibilidad como un espacio topológico, como un espacio de categorías. Y mencionas algo muy interesante, que es que estás de acuerdo con que la ciencia busca y logra representar estructuras modales, pero no nos dices, bueno, creo que no es parte de este capítulo, pero aún así no nos dices qué es una estructura modal, y es como un objetivo que dices que vas a trabajar en el siguiente capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si nos quieras dar un spoiler de qué es una estructura modal. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. No sé si Alejandro tenga algo más que decir. Muchas gracias, gracias. Sí, no sé si quieran seguir, Alejandro, o respondo, como tú digas. Más bien, como no te sientas más cómodo, ¿quieres, ya tienes alguna respuesta adelantada para César o algo así que te gustaría ya de una buena vez resolverlo? ¿O te esperas a mis comentarios? Como Bueno, tú te igual sientas y mejor. chido, pues podría como resolver las dos últimas, o bueno, intentar responder las dos últimas, que son como de aclaración. Perdón, las tres últimas, si apunté todas. Y las dos primeras, que son, bueno, sobre todo la primera que es buenísima, eso sí lo tengo que cambiar. O sea, eso sí, buenísimo, buenísimo. Lo del instrumentalismo. Tienes razón, César. Entonces, eso, si quieres, lo dejamos al final y ahorita como sobre las de aclaración. Uh-huh. Entonces, sobre lo de conjuntos, Uh-huh. si también la pregunta es, ¿cómo entender el concepto de espacios de posibilidad? Sí son o no conjuntos. Y sí tienes razón, César. O sea, sí, como lo dije, es inconsistente, ¿no? Entonces, estoy leyendo en la página... Ah, caray. Déjenme compartirles rapidísimo la pantalla para que vean lo que estoy viendo. Entonces, sí, es verdad, en la página 17, hasta lo subrayé. Digo, un espacio de posibilidades es una interpretación, es un formalismo matemático cuya interpretación científica es como un conjunto, posiblemente estructurado de posibilidades que están abiertas o disponibles para los sistemas que estudia la teoría en cuestión. Y luego después digo, y eso sí lo veo muy bien, César, pero en el otro extremo, identificar a los espacios de posibilidades con conjuntos sería una tergiversación, ¿no? Entonces parece que digo, bueno, son conjuntos y no son conjuntos. Y sí, lo que tengo que cambiar es poner con meros conjuntos, ¿no? Es decir, y tengo que aclarar esto. Sí es que los objetos matemáticos se reducen a conjuntos, como hay una postura pues, teórico-conjuntista, ¿no? Si todos los objetos matemáticos son en realidad un tipo de conjuntos, bueno, pues pues todo objeto matemático va a ser un conjunto y entonces, pues obviamente los espacios de posibilidades en cuanto que son objetos matemáticos son conjuntos también, ¿no? Entonces tengo que decir con meros conjuntos, es decir, como un conjunto sin más estructura extra, ¿no? Eso es lo que... ¿Qué significa estructura? Pues definir más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando defines, no sé, el conjunto de los números naturales como un sistema de piano, pues no es un mero conjunto, sino que tienes estructura en el sentido de tienes, bueno, el conjunto de los ordinales finitos y una operación de suma y una operación de sucesor y el cero y así, bueno, más bien eso, ¿no? Suma, sucesor y el orden, perdón, el orden y ya. Entonces, esa es la estructura de piano, no es un mero conjunto, sino que obviamente es un tipo de conjunto, pero tiene más estructura, ¿no? Es decir, defines más cosas. Y eso lo tengo que poner. Entonces, sí, eso está muy bien. Si es que los objetos matemáticos se reducen a conjuntos. Con eso no me comprometo, digo, uso esto porque pues, es más o menos estándar. Obviamente hay mucha controversia últimamente. ¿Qué tal si se reducen otras cosas a categorías o a teoría homotópica de tipos o no sé qué está de moda ahora?
¿Y qué tal si no se reducen a nada? Hay estas ideas de que son cosas sui generis. Entonces, sí, no me comprometo, nada más es como para ilustrar, pero muy bueno. Bueno, espero que eso ayude. Si no, igual ahorita me dicen, nada más para ilustrar. También pregunta, ¿qué es una estructura modal? ¿Darle un ejemplo? Sí, por supuesto. A ver si este ejemplo sirve. Supónganse que yo les digo, suponte César, ¿no? Que te digo, o que tú me preguntas, oye, ¿podrías comprarte un Ferrari ahora? ¿Por qué no te compras un Ferrari, no? Y yo te digo, mira, pues no me voy a comprar un Ferrari porque pues si agarro mi cartera y se vio mi cuenta de banco, pues no hay, ¿no? No hay para suficiente dinero ni tengo suficiente crédito para comprar un Ferrari, ¿no? Entonces, ahí hay una estructura modal. ¿En qué sentido? Y es algo muy concreto. La circunstancia de tengo cierto dinero y el Ferrari cuesta mucho, digamos, dinero y crédito, ¿no? Y el Ferrari cuesta muchísimo más que el dinero que tengo. Esa circunstancia es una estructura modal. ¿Por qué? Porque hay una constricción, hay una limitación, hay un constreñimiento. ¿Cuál es el constreñimiento? Que yo puedo comprar solo aquello para lo que tengo dinero. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué explica ahí la imposibilidad práctica, si quieren? No importa de qué tipo, pero es una imposibilidad objetiva, real, no tiene que ver con lo que imaginamos, sino ¿qué explica la imposibilidad de que yo ahorita compre un Ferrari? Es que no tengo dinero, ¿no? Que hay una constricción, esa constricción objetiva real de puedes comprar solo aquello para lo que tienes suficiente dinero, suficiente crédito. Y ya, esa es una estructura modal, ¿no? En general, lo que digo en el quinto capítulo es que las estructuras modales son situaciones en las que hay constricciones, ¿no? ¿Qué es una constricción? Es una categoría general que incluye leyes de la naturaleza. ¿Por qué yo no puedo, no sé, volar ahorita? Pues porque hay leyes de la naturaleza que me constriñen, que me restringen. Hay restricciones. Y entonces, en general, una estructura modal es una situación que tiene diversos tipos de entidades, pero lo que lo distingue es que hay constricciones y esas constricciones estructuran las posibilidades y las imposibilidades. Entonces, el caso del Ferrari es imposible. ¿Cuál es la estructura? Que hay ciertas cosas posibles e imposibles. En este caso, es imposible que yo me compre un Ferrari por la constricción pues, del presupuesto, pero es posible que yo me compre pues, un Hot Wheels, ¿no? No hay para más. Entonces, ahí está una modalidad objetiva. Y esto es algo, o sea, esto es un ejemplo muy concreto que utilizan en la microeconomía, ¿no? En la teoría del consumidor. Hay esto que se llama la constricción de compra, perdón, la restricción, la constricción presupuestaria, la restricción presupuestaria, ¿qué es eso, no? Lo que puedes comprar es para lo que tienes dinero, ¿no? O sea, tú sumas tu riqueza y si quieres incluye crédito y tú consideras el precio del producto que quieres comprar y tu riqueza te determina un subespacio de posibilidades de cosas que puedes comprar. Si el producto está dentro, lo puedes comprar y si no, ¿no? En biología también, si quieren, ¿por qué una estructura modal en biología evolutiva? Por ejemplo, los famosos pájaros estos de Darwin, que ahorita se me fueron el nombre, que encontró en la isla, ¿no? ¿Por qué unos tienen un pico y por qué otro? Bueno, porque hay constricciones evolutivas. Es decir, hay elementos del ambiente que hacen imposible alimentarse sin un tipo de pico particular. Entonces, esas constricciones evolutivas, en este caso elementos ambientales, no sé, la forma de los frutos, estoy inventando pues, pero la forma de los frutos o la forma del ambiente en general, hacen imposible que sobrevivas sin cierto rasgo, ¿no? Entonces, esa es una estructura modal en la biología. En la física, ¿por qué es imposible que un ejemplo que doy muy sencillo, si tú tienes una barrera y hay una pelota en medio, ¿por qué es imposible que la pelota pues, salga de eso? Porque hay unas constricciones que son las barreras, ¿no? Las paredes de la caja. Y ya, ¿no? Etcétera. Sí, espero que eso ayude. Si no, me dicen. Claro, sí, creo que eso ayuda bastante y creo que lo de las restricciones lo tocaste incluso en ese mismo capítulo, ¿no? Para hablar como ciertas teorías. Ajá, para hablar como ciertas teorías usan, vaya, usan las constricciones a partir de espacios de posibilidad. Exacto. Entonces, Sí. sí, a mí me parecían ahí unos ejemplos más o menos claros.
Pero por ejemplo estaba pensando en qué pasa con los mundos no normales. Supongo que ahí también hay estructuras modales donde, por ejemplo, pues, no sé, no sé, en un mundo no normal, ¿qué podría pasar? Que yo pudiera ser pelón o no pelón, ¿no? O sea, calvo y no calvo, en ese tipo de mundos no normales. Pero, ajá, o sea, creo que sí me queda bastante claro a lo que te refieres con estructura modal. Y bueno, se ve muchísimo en lógica. Ajá, cómo están constreñidas las cláusulas para acceder a ciertos mundos, y eso me parecería lo más, lo más parecido a una estructura modal, a menos desde mi ámbito Sí, de la lógica. Ujú. sí. Sí, incluso desde la lógica clásica, o sea, cuando uno ve la tablita de verdad, una constricción ahí es la definición de la disyunción, ¿no? Así, la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, eso te restringe un espacio de posibilidades, que es la tabla de verdad de la fórmula en cuestión, ¿no? Y otras cosas más, por ejemplo, que cada letra solo pueda tener uno y solo un valor de dos posibles, y así, ¿no? O sea, sí. De los modos no normales no lo he pensado, la verdad. Eso sí lo voy a tener que dejar. Lo apunté. Bueno, y nada más un ejemplo rápido de teoría dinámica. Sí, es una teoría que tienes un conjunto de posibles estados del sistema, que pueden ser cosas desde físicas hasta personas, economías enteras, ¿no? Es muy general el concepto. Eso es lo que se estudia en la llamada teoría de los sistemas dinámicos. Entonces, se compone de un espacio, un conjunto de posibles estados, o digo, así lo interpretas, pero pues es un objeto matemático, conjunto de posibles estados y una regla, o varias, pues, pero una regla que se puede codificar en o sea, que es una ecuación, más bien, que te dice, cuando estás en este estado, el cambio, más bien, cuando estás en este estado vas a pasar a este otro de acuerdo con la regla. Y la ecuación te dice, el cambio de estado es igual a una cierta función, ¿no? De las variables que tengas de tu estado. Entonces, al final de cuentas, esa regla, esa ecuación que te dice cómo cambia el estado, cómo evoluciona, es una ecuación que se puede codificar en una función. Es decir, en una función que a cada estado te da al que evoluciona, y así, ¿no? Entonces, esa sería una teoría dinámica. Y sí, como dices, en el caso de la epidemiología, ahí tenemos una teoría dinámica porque lo que se mide, en el caso que vemos de la curva epidémica, es un estado que es el número de casos confirmados con respecto al tiempo, ¿no? ¿Y qué determina la regla de evolución? Pues el modelo que tengan ellos, ¿no? Que creo que acaban de liberarlos del CONACYT. Son modelos, los de la epidemiología clásica, el modelo básico, de hecho, lo expongo en la tesis, es muy sencillo, se llama modelo CIR. Claro, pero los que utilizan pues los expertos del CONACYT es muy complejo, ¿no? Muchos parámetros y así. Pero es una idea básica. Y sí, es una teoría dinámica. Claro, Bueno, gracias. bien, gracias. Y creo que con eso. Y ya los otras dos, sí, yo creo que al final, para ver qué dice Alejandro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por el capítulo que nos enviaste, y a César por sus comentarios. Subí a WhatsApp la presentación que creé para hacerte comentarios, pero también quiero ver si la puedo proyectar aquí rápido, para que también no esté diciendo todo en abstracto, y también ver cosas que uno puede leer, pues es más, a veces más o menos. No sé si ya todos pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, sí. Aguanten, porque quién sabe por qué no me están funcionando los controles. Ajá. Ahí está. Entonces, pues rápidamente mis comentarios tienen la siguiente estructura. Rápidamente un breve resumen de los puntos principales. Después va lo que no entendí, o sea, mis comentarios y dudas con respecto al capítulo 4. Realmente estos comentarios solo los hice de las páginas que nos sugeriste leer. Ya no pude ir más allá de todo el capítulo 4. Algunas otras cosas quizás las comente después. O bueno, te haga comentarios mucho después. Y sugerencias o correcciones sobre el contenido y el estilo, ¿no? Que encontré por ahí en tu tesis. Entonces, pues tienes algunos puntos principales, como son pues el objetivo principal,
mediante argumentos de inviabilidad, ir en contra de los demodalistas. Es decir, ir en contra de los que sostienen que no debe de haber un compromiso ontológico con las entidades intencionales o con los conceptos modales en las teorías científicas. El objetivista naturalista, como tú, piensa que la ciencia sin modalidad es inviable, o mínimo en este sentido de que diferenciar entre lo inviable y lo que es indispensable, y que esto es condición suficiente para la objetividad de la modalidad. El argumento fundamental es un reto, retar al demodalista que brinde una explicación no objetivista de por qué los espacios de posibilidad son cuasi ubicuos, literalmente que están en casi todos lados y tan útiles si es que no reflejan un aspecto objetivo del mundo. La noción de inviabilidad no es la misma que la de indispensabilidad. No es que nunca vayas a poder privar a una teoría científica de la modalidad. Lo que se busca es que de hecho trates de hacerlo, que la teoría siga siendo atractiva, útil y entendible si le quitas esas nociones de modalidad. Esos son como los puntos más rescatables o más bien, los puntos principales de la labor filosófica que estás llevando a cabo, la labor de argumentación en este capítulo. Y bueno, aquí empiezan un poco también mis comentarios y dudas, no respecto a eso, sino ya ahora sí en general. De la página 15 a la 17, en la sección de por qué la ciencia necesitaría la modalidad, dices, bueno, hay dos razones. Una, porque no conocemos a priori el estado actualizado del mundo, sino que las teorías están diseñadas para predecirla una vez que tenemos suficiente información empírica, una vez que conocemos las condiciones iniciales. Y dos, y aquí es donde tuve yo un cierto problema, ¿por qué la ciencia necesitaría la modalidad? Ah, pues también hay una segunda razón. Porque hablar solamente del comportamiento que hasta ahora se ha actualizado o incluso que se dará en el futuro le restaría poder explicativo a la teoría y haría que las explicaciones basadas en modelos fueran menos robustas. Aquí mi problema es que incluso que estás diciendo o incluso se dará en el futuro le restaría poder explicativo a la teoría. Cuando líneas antes dijiste algo, esto mismo que estoy citando, este poder predictivo, incluso en escenarios contrafácticos, es esencial para las teorías científicas bona fide y se manifiesta en la idea de que las leyes soportan contrafácticos. Pero estas predicciones contrafácticas suponen un espacio de posibilidades, un espacio de valores posibles de las cantidades fundamentales, en el sentido de que otras cantidades se definen en términos de estos, los sistemas estudiados. Mi pregunta es, si estás apelando líneas antes de las razones, si estás apelando líneas antes a la predictividad de las teorías científicas para sustentar que se necesitan nociones modales para hacerlo con sentido, ¿por qué en la razón 2 dices que incluso contemplar el futuro le restaría poder explicativo a la teoría? O sea, dices en la razón número 2, e incluso que se dará en el futuro le restaría poder explicativo a la teoría. Pero entonces yo no entiendo cómo eso no se está contradiciendo en cierta medida con lo que dijiste antes, de que el poder predictivo de las teorías también necesita nociones modales. Entonces, esa es mi primera duda. O sea, dices, apelar al futuro en una teoría que no está contemplando la modalidad le restaría poder explicativo a la teoría, pero no veo eso. Eso para mí suena que estás un poco contradiciendo la idea también de poder predictivo que ya necesita nociones modales. Siento yo que eso de que se hará en el futuro está contradiciendo. ¿Se cortó? Tan claro en el texto. ¿Cuál es mi idea? O sea, yo entiendo que Perdón, quieres... Ajá. perdón, es que se me dejé de escucharte hace como 30 segundos, pero creo que eso no lo vi. ¿Esto es lo que vas a explicar ahora? Ah, ya, eso sí lo vi. Entonces lo respondo ahorita, pero no sé si... Ah, ya. Ajá. ¿Esto lo explicaste? Esto es lo que estaba diciendo. Ahorita lo repito, no hay problema. Ah, gracias. Es que me desconecté hablando de las conexiones, caray. Pero bueno, gracias. No te preocupes. Entonces, aquí vuelvo a repetirlo. O sea, esta ya es mi segunda duda. En la sección de caminos fáciles hacia la demodización en la página 21, como que me cuesta un poco de trabajo la noción de utilidad que estás empleando y un poco también el ejemplo del economista que usas. Sobre todo mi pregunta es, ¿cómo haces el tránsito para concluir que de la utilidad se sigue la objetividad? Porque de mínimo yo en tu texto no lo vi tan claro. O sea, yo como lector y que quizás
bueno, como lógico, que sé de lógica modal y que llegamos a interpretar a las lógicas con cuestiones útiles, a veces que como cuestiones que tienen algún fundamento epistémico o metafísico, pues aún así con esa lectura de utilidad yo no alcancé a concluir la objetividad que tú tratas de mostrar. ¿Por qué lo pensé así? Podemos tener muchas cosas útiles en las teorías científicas, por ejemplo, en nuestra práctica cotidiana, pero eso no nos compromete a que per se haya ese tipo de cosas en el mundo. Y obviamente tú quieres decir, no, de hecho sí las hay. Pues sí tengo este ejemplo de Schechter, de su capítulo de Classical and Non-Classical Logic, dice, es útil tener conjuntos infinitos. Incluso es muy útil tener infinitos de diferentes tamaños. Aunque muchos físicos no consideren que hoy en día realmente existe algo que sea infinito, ni siquiera el universo. Estoy hablando de que es un libro de 2005. Otro ejemplo es útil tener números imaginarios, aunque de hecho no se les dé ningún estatuto ontológico como a los demás conjuntos de números. Y ahora va tu ejemplo. Cuando un físico se pregunta si tal o cual dinámica es caótica, se pregunta por las propiedades de esa dinámica, no de lo que él puede o no concebir o decir sobre los temas que tiene esa dinámica. Pero su pregunta es una pregunta modal, es una pregunta sobre la estructura de las posibilidades que ves en tal dinámica. Yo aún sigo sin ver si, o sea, esto quizás cuando un científico se pregunta, ok, tal estructura dinámica tiene estas propiedades o puede llegar a tenerlas o es necesario que las tenga, se empieza a usar estas nociones modales. Eso no quita que sea útil pensarlo así. O sea, yo como científico puedo considerar útil yo pensar así de que, tal estructura puede tener este tipo de propiedades y es necesario que tenga también este tipo de propiedades. Y ya para mí es útil. Y si alguien me preguntara, oye, pero realmente cuál de las dos cosas es, o cómo tú me puedes explicar si de hecho sucede en el mundo, yo te podría bien decir, no lo sé. No lo sé. O sea, simplemente para mí es útil como científico pensar que tal estructura tiene ciertas propiedades. Pero si tú me preguntas cómo está en el mundo, dónde está en el mundo, yo también te puedo decir, no sé, es una explicación útil. Así como si yo como teórico conjuntista me preguntan, oye, ¿dónde están los conjuntos infinitos? Y yo te digo, o dime algo que de hecho es infinito, yo te diría, no sé, quizás es una noción demasiado útil para explicar cosas que son inmensamente grandes, aunque no, yo nunca dije que fueran infinitos. Entonces, lo que yo estoy preguntando es exactamente cómo es el tránsito y que obviamente lo que quieres defender, que sí hay de la utilidad a la objetividad, hay un tránsito que lo hagas más explícito, porque yo no lo encontré. Y con tu mismo ejemplo, o sea, tanto el del economista como este del físico, yo sigo sin verlo. O sea, el economista dice, si mi agente actúa de tal o tal modo, va a tener cierto tipo de cosas. Dices, ok, eso es útil en función de cómo ella lo concibe y cómo ella lo piensa. Y aún así, yo no alcanzo a ver cómo ella lo considera como algo de posibilidad per se. O si alguien le preguntara al economista, oye, ¿y ese espacio de posibilidades está en el mundo? Ella va a decir, bueno, puede decir, no sé, todo esto se va a definir hasta que él tome una decisión. Es como la famosa paradoja de Schrödinger, del famoso gato. O sea, yo no sé realmente qué pasa con el gato hasta que yo abra la caja y se manifieste alguna de las dos posibilidades. Entonces, contemplar las posibilidades en nuestra mente quizás es útil, pero cómo hacer el tránsito para decir que es per se es algo que no estoy viendo tan claro en esta parte. Porque incluso el ejemplo del economista me dice, o sea, sí, yo no puedo parar de decir que es útil, pero yo tampoco vi cómo le hizo para considerar que son posibilidades reales. Yo considero que sí son posibilidades reales como tú, pero yo no vi el tránsito tan claro. Bueno, la siguiente pregunta, la siguiente comentario o duda, no sé si se me sigue escuchando bien, espero que sí. Sí. Dice, gracias. En los caminos fáciles hacia la demoralización, sobre todo en el humanismo de Sider, dice la relación entre, yo cuestiono sobre todo esta relación que hay entre la supuesta arbitrariedad de la modalidad y la utilidad de esta. O sea, voy a poner lo que textualmente escribiste. Dice, mi desafío para los demodalistas humeanos es el siguiente. Si la ideología modal es tan arbitraria, ¿por qué es tan útil para entender, redactar y trabajar con teorías científicas tanto especiales como fundamentales?
Siendo más específico, primero, ¿por qué el marco conceptual arbitrario estaría presente en tantas áreas de la ciencia? Segundo, ¿por qué usar un marco conceptual arbitrario para definir las leyes, definir conceptos centrales, hacer clasificaciones, ofrecer explicaciones, conectar las ciencias teóricas y transitar de las teorías contemporáneas, las cuánticas y las relativistas, a través de las clásicas? Ahora, mi comentario es el siguiente. Bien, yo puedo pensar, o sea, lógicamente y a priori, en algo que es súper útil e importante para explicar un fenómeno y aún así considerarlo arbitrario. Por ejemplo, el fenómeno de aprender a contar con los dedos o bien con manzanitas y peritas. O sea, si bien el método de aprender a contar con los dedos y con las manzanas y las peras es bastante útil e incluso importante porque es un referente claro para los niños, eso sigue siendo muy arbitrario. O sea, es un método, es un procedimiento importante, útil para los niños, para que aprendan a contar, y sigue siendo tan arbitrario como haberle puesto bolitas y palitos o haberles puesto a hacer la analogía con las bancas en el salón. Entonces, mi idea es que, o sea, puedes tener este tipo de respuestas, de que, o mínimo me ha tocado a mí con mis compañeros científicos, les pregunto, oye, pero pues, o sea, estás utilizando esta herramienta que parece ser muy arbitraria y a la vez es útil. ¿Eso no te ocasiona problemas? Y muchos me dicen, no. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque me funciona. Me funciona para yo demostrar ciertas cosas. Me funciona para X y Y razones. Yo no me comprometo con que vaya, aunque sea sumamente indispensable o sumamente necesario, pero me sirve bastante. Tanto así que me dio una beca con ACID. Entonces, son cosas que quizás ciertos aparatos que parecen muy arbitrarios siguen siendo muy útiles e importantes. Y es salvar, o mejor, mejor dicho, o sea, yo, yo te sugeriría que procuraras que la modalidad no se vaya a, no, no vaya a caer en esta suerte de contraejemplos o ejemplos de cómo aprender a contar con dedos y manzanas. Son bastante buenos, son importantes, son útiles, pero son arbitrarios para un fenómeno como contar para los niños. Entonces, yo te sugiero que cuides mucho este tipo de ejemplos, que yo les digo ejemplos cínicos. Son ejemplos muy burdos, pero que alguien completamente en su cotidianidad te va a decir, pues sí, mira, porque me funciona y así lo hago. Oye, ¿no te causa conflicto? Pues no. O sea, gente muy cínica, como los científicos que a veces llegan a ser, o sea, no sin insultar a nadie, pero luego sí es como de, ah, mira, o sea, no hay problema. O sea, ¿cuál es tu...? O sea, realmente no sé qué le estás viendo, ¿no? A este tipo de cuestiones. Y bueno, van algunas sugerencias y correcciones. En la página 25 dices, en lógica proposicional clásica, las tablas de verdad son espacios de posibilidad. Mi corrección es, más bien, las filas o renglones de las tablas de verdad son lo que llegamos a considerar espacios de posibilidad, no las tablas en sí mismas. O sea, la tabla de los 4 renglones de conjunción, la tabla de los 4 renglones de la disyunción, la de la negación, cada una de ellas en sí mismas no las consideramos espacios de posibilidad. Consideramos como espacios de posibilidad sus renglones, no las tablas. No, pero ahí sí creo que eso se puede resolver fácil. No, porque cada renglón es una posibilidad, ¿no? O sea, Ajá. cada renglón es una posible asignación y te determina el valor de la fórmula entera. Entonces, Sí. cada renglón es una posibilidad. Y yo digo, la tabla es un espacio de posibilidades en el sentido en que es el conjunto de todas esas posibilidades. Entonces, eso, ajá. Ok, vale. Es ¿Okay? como conjunto de cosas, no la tabla como diagrama, sino el conjunto de los renglones que tiene. No, sí, la tabla, o sea, digamos, la tabla, sí, la tablita, la matriz te representa esas posibilidades, ¿no? Sí, sí, o sea, te las pone todas Como espacios de... explícitamente y sí, es el espacio porque te dice, mira, estas son todas las posibilidades para esta fórmula, ¿no? Sí, o sea, que sea, no sé, suponte que tienes P o Q. Entonces vas a tener 4 renglones y vas a tener, mira, una posibilidad es que P sea verdadera y Q sea verdadera. Otra posibilidad es que P sea verdadera, Q sea falsa. Otra posibilidad es que P sea verdadera, perdón, P falsa, Q falsa, o Q verdadera. Y la última que P sea falsa y Q sea falsa. Entonces son 4 posibilidades y la tabla te las pone y ahí están todas. Sí. Ya vi mi equivocación, las leí como Ok. espacio en vez de
espacios. Sí, ok, perfecto. Disculpa, Ok, eso cool. realmente era la única sugerencia de corrección o contenido que me había sonado extraño. O sea, de toda la Vientos. demás literatura que tocas, pues mucha de ella no la he leído completamente, pero de mínimo esto sí es algo que dije, no sé qué pasó ahí, pero ya ahorita que me Chido, expliques, ajá. pues ya quedó mejor. De correcciones de estilo, supongo yo que la primera es por la compilación, porque me Ah, aparece estos símbolos, o sea, de que había una sección a la que te sí. querías referir o tener un hipervínculo, y pues aparece ahí en signos de interrogación, ¿no? Entonces me Sí, imagino es yo que es porque más bien como, exacto. la compilación, creo que es más bien eso, ¿no? Sí, porque me refiero a veces a capítulos anteriores o posteriores y el PDF que les mandé solo compilé este cuarto capítulo, entonces por eso tiene errores. Pero sí, chido, gracias. Eso sí, al final cuando ya tenga la versión final, obviamente tengo que estar viendo así que no pase eso. Pero gracias. Ok, en este párrafo no me acuerdo exactamente de cuál sección era. Me suena muy Ajá. rara la última oración, fíjate muy bien. O sea, leyéndolo normal, la última oración, sobre todo el por el pero, suena muy extraño. Dice, estas son sugerencias o correcciones de estilo. Un Sí. segundo problema con este criterio es que, aunque existan casos paradigmáticos como los mencionados, todavía no tenemos una teoría bien establecida que limite exactamente la clase de expresiones modales. Existe, por ejemplo, la teoría de estructurales modales de Kozlow, pero esta tiene algunos resultados problemáticos, ¿no? En tres. Esto implica que todavía no tenemos un criterio principado para decidir para cada concepto en una teoría si ésta la hace o no modal, pero entonces este criterio no está suficientemente bien definido. O sea, yo le quitaría ese pero, o sea, nada más basta con hacer el tránsito, entonces este criterio no está suficientemente bien definido. Este pero suena muy extraño, o sea, esta contrastación o normalmente esta forma que usamos de para contrastar, pues parece que aquí no estás contrastando del todo. O sea, sé que tiene otros usos el pero, como conjunciones y así, ¿no? Pero aquí convendría más que lo quitaras en la página 3, porque Va. suena a Sí, lo voy a anotar. contrastación cuando realmente no se está contrastando. Ajá. En la página 16 me causó conflicto que tienes toda una cita en inglés sobre las ecuaciones diferenciales. O sea, depende mucho de cómo a uno le enseñen en metodología a hacer textos filosóficos, pero normalmente cuando uno está escribiendo en español y uno tiene el manejo adecuado de la cita que está usando en otro idioma, convendría que también la tradujeras al idioma español. Tienes toda esta cita en inglés que, o sea, tienes varias citas que están en español y que incluso los artículos están en inglés. No sé si son traducciones tuyas o traducciones de alguien más, pero es muy raro que tengas ese tipo de citas que de repente tengas toda una cita en inglés. O sea, para esos casos, muchas veces sugieren que si estás escribiendo en español, también pongas esta cita que es sustancial en español y nada más digas que fue tu traducción. O sea, que fue una traducción libre, una traducción tuya. Porque, o sea, te digo, en términos de correcciones de estilo, no siempre se acepta que pase eso en los textos en español. Dicen, si tienes un manejo adecuado de ese idioma y no estás usando expresiones como latinismos o expresiones de francesas de bona fide o, bueno, ese es italiano, o razón de F, entonces conviene que traduzcas las que son citas. En la página 25 dice, las P y Q son simplemente variables, representan proposiciones. Mi Ah, corrección es que deberían de llevar el apóstrofe. Normalmente yo siempre he visto que lo escribimos P's y Q's con apóstrofe. Como que es. Aquí los pones en itálicas. Aquí no me salió la compilación, pero las pones en itálicas. Ay. Pero normalmente yo siempre los he visto que en los libros de lógica las ponemos con apóstrofes. eso está P's bueno, y la verdad es Q's. que sí tengo que revisar. Digo, no sé si Lourdes también sepa eso. Tengo que revisar cuál es la convención en español de si hay que usar apóstrofe. Supongo que sí, la verdad es que no lo había pensado, pero creo que sí. Tengo que revisar esa convención. Chido. Ahorita lo voy a Y, apuntar. y ya después dices, en una interpretación más concreta, no puse la página. Es la página 26. Esta ya es la página 26. En una interpretación más concreta, cada fila representa una clase de equivalencia de mundos posibles. Un mundo pertenece a la clase de una fila dada si, solo si tal mundo se actualizara. Si tal mundo se actualizara, las proposiciones representadas por los átomos tendrían los valores asignados por la fila. Mi corrección o sugerencia es, como no estás trabajando definiendo cosas muy formalosas, no conviene que simplifiques el sí, solo sí, sino que lo dejes normal, como cuando normalmente lo escribimos. El sí, solo sí lo usamos, o sea,
Esa forma de escribir sí solo sí lo usamos cuando tenemos una definición muy formal, estamos dando una lista de definiciones formales, ya no queremos estar repitiendo exactamente las mismas 4 palabras, pero cuando está en un texto de este estilo, pues como que se ve muy raro el sí solo sí escrito así, porque no estás viendo cosas muy formalosas, ¿no? Como Ajá. definiciones semánticas para reducir tablas de verdad o algo así, o definiciones de consecuencias lógicas que ya utilizamos estas abreviaciones en el español o en el inglés, pero así en Mm, párrafos así como que no cuadra. Y pues eso sí. sería todo, Carlos. Muchas gracias. Chido, gracias. Voy a tomar la presentación que ya nos mandaste para ver eso de las correcciones de estilo. Bueno, rápido. Sí, creo que lo de útil y arbitrario y útil y objetivo también, o sea, creo que un poco va con lo del instrumentalismo que comentaba César, que es un punto muy importante. Entonces, déjame rápido responder primero a la pregunta de César sobre el primer posible criterio y el segundo. Y luego vamos con el instrumentalismo y creo que ahí también vamos a tocar lo que decía Alejandro sobre, sobre utilidad y objetividad y esto. Déjame revisar lo del primer posible criterio, ¿dónde estábamos? Ya, entonces déjenme compartirles la... Ay, ya tengo poca pila. La pantalla. Sobre los criterios de modalidad. Entonces, esto me lo salté, pero en la presentación, pero uno de los criterios era, bueno, una teoría científica es modal, sí, y solo sí, se puede escribir con simbolitos modales, ¿no? Con los operadores modales de la lógica modal. ¿Es esta? Sí, te puede Sí, escribirse con y ya, entonces digo, esto se parece a la segunda interpretación del primer criterio, que alguna versión se escriba con operadores modales explícitos, solo que aquí solamente se pide que esa versión sea al menos posible, ¿no? Entonces digo, hace que las cosas sean demasiado fáciles para mí, para el objetivista. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque supónganse que yo me agarro, supónganse que yo no soy, o no sé, lo que sea, me agarro, a ver, aquí de hecho tengo unos libros, de termo. Me agarro cualquier teoría, científica, déjame ver aquí la definición de, bueno, en realidad cualquiera funciona, ¿no? Me agarro el axioma cero de la termodinámica y no sé si ahí se ve por acá está. ¿No? Si A y B tienen una relación de equivalencia, bueno, si A y B tienen una cierta relación y A y C tienen otra relación, esa misma relación, entonces B y C tienen esa misma relación, ¿no? O sea, el axioma cero lo que te dice es que la relación de equilibrio termodinámico es una relación de equivalencia, ¿no? Y entonces, supónganse, esa es mi teoría, ¿no? Esa es mi termodinámica cero, digamos. Entonces yo como de objetivista llego y digo, bueno, pues fíjense que yo aquí le pongo un operador, así literalmente le escribo, ¿no? Un rombito y digo, aquí está, las teorías son modales. Pues sería muy fácil, ¿no? Como que si le puedes, o sea, claro, ¿en qué sentido se puede escribir con, digo, quizá esto sí lo tengo que, ya, esto sí es un buen punto. Tengo que explicar. ¿Se puede escribir con símbolos modales? Pues sí, nada más le pones el rombo y ya está. Y tarán, ¿no? Probaste que la ciencia es modal. Entonces sería pues muy chafa también, pero quizá lo más interesante, y quizás es lo que tenía César de fondo, ¿no? Al hablar esto, o no lo caché bien, es, bueno, ¿en qué sentido se puede escribir? Claro, lo puedes escribir porque pones el rompito y tarán, ahí está la teoría modal, ¿no? O en la caja y necesariamente, y pues ya está, sino más bien que sea útil, eso es lo importante, que sea científicamente, y ahora esto también, claro, nos va a llevar a lo de científicamente, a la utilidad. Científicamente útil escribirlas de forma modal, ¿no? O sea, que no sea como un apéndice que le cuelgas y ya, o sea, se lo pegas ahí como con Durex, ¿no? Le pegas al operador modal y ya tarán, modal, teoría modal, ¿no? Sino que sea algo que sea científicamente útil. Y ahorita vamos a hablar de su utilidad. Sí, no sé si eso ayuda, o sea, si crees que esto ya suena más razonable, César. sí, sí, Este, bastante. chido, ok. Pues sí, esto está bueno porque lo de utilidad va a salir otra vez. Bueno, y lo del instrumentalismo, ahí sí creo que eso sí es un golpe al hígado.
Claro, porque déjame ver cómo lo puse aquí. Negacionismo, instrumentalismo. Digo, una lectura instrumentalista de los espacios de posibilidad los consideraría como dispositivos puramente matemáticos que sirven propósitos teóricos y calculatorios que al final del día son prescindibles. Pero sí, creo que en realidad esto no es una buena definición de instrumentalismo. O sea, como decía César, déjame apuntarlo aquí de una vez. Es más bien instrumentalismo. ¿Dónde carajo? El instrumentalismo es más bien la idea de que estas cosas son meros instrumentos. Meros instrumentos. Yo me entiendo, perdón. Instrumentos para predecir, ¿no? Ese es el instrumento en el instrumentalismo en filosofía de la ciencia, para predecir pues datos experimentales, ¿no? O experiencias, ¿no? Decía, creo que Dewey, datos experimentales. Entonces, ese es instrumentalismo, ¿no? Y más bien, sí, tienes toda la razón, porque pensándolo bien, o sea, la esencia, por decirlo así, del instrumentalismo no es un antirrealismo, no es la idea de que esas cosas no existen, sino es un tipo de agnosticismo, ¿no? Déjame, de hecho, aquí lo voy a poner. Es un tipo de agnosticismo en el sentido de, mira, yo no sé si existen o no, pero la mera agnosticismo, la mera existencia y utilidad y éxito de la teoría no implica que lo que dice exista, ¿no? Entonces, eso es distinto. O sea, las teorías son instrumentos para predecir datos experimentales y el mero éxito experimental predictivo, el mero éxito predictivo de las teorías no implica que sean cosas objetivas lo que dicen las teorías, ¿no? Lo que es objetivo es el dato que encuentras a lo más, pero no lo que dice, lo que postula la teoría, ¿no? Y entonces se parece un poco a lo de Van Fraasen y así. Digo, claro, Van Fraasen es otra cosa, ¿no? El empirismo y eso, pero podría estar motivado por instrumentalismo. Y eso sí, literalmente lo tengo que pensar. O sea, claro, obviamente es un debatote en filosofía de la ciencia y están los argumentos realistas de por qué el instrumentalismo no funciona, pero claro, eso no está aquí y eso lo tengo que poner. Lo que me da un poco de miedo o de hueva, pero más miedo, es cómo tratar con ese debatote aquí, ¿no? Porque obviamente no voy a decir, yo ya resolví el problema de instrumentalismo versus realismo, no podría hacerlo y no lo voy a hacer y eso es como otra tesis entera, sino cómo meterlo aquí, pero eso lo tengo que pensar. Ciertamente eso lo tengo que pensar. Es chido, eso es muy importante. Y esto se relaciona también con lo que decía Alejandro, porque dice, bueno, pero tú hablas de que estas cosas, los espacios de posibilidad son científicamente, no, son útiles, entonces ¿cómo infieres de objetividad? Es verdad, ahora hay que hacer una aclaración, ¿no? Y esto vale también para lo del ejemplo de aprender con los dedos y las manzanas. Claro, aquí hablo de utilidad no en un sentido general, sino de utilidad para la teoría científica, para la ciencia. Entonces, claro, lo que yo tengo de fondo es una actitud, pues, anti-instrumentalista, ¿no? Que es, mira, ¿y qué quiero decir? Bueno, primero explicar qué quiero decir utilidad para la ciencia y explicar cómo la actitud instrumentalista es el vínculo entre utilidad y objetividad. Entonces, utilidad quiere decir que usar, en este caso, los espacios de posibilidad sirve, o incluso pues, sin esos espacios no hay la teoría como tal, sirve pues para definir la teoría, para definir conceptos de la teoría, para definir, para hacer clasificaciones en la teoría, ¿qué otra era? Para hacer, conectar la teoría con otras teorías y para conectar a la teoría con los datos experimentales, ¿no? Entonces, ese formalismo sirve para la teoría. ¿Por qué? La teoría se utiliza, pues, en la ciencia se utilizan eso para, por ejemplo, definir conceptos, definir las leyes, definir clasificaciones. Entonces, sí, no es como cualquier sentido de utilidad, como, bueno, aprender con la aritmética con los dedos es útil. Claro, pero no indica, eso no nos permite inferir que la aritmética tiene algo que ver intrínsecamente con los dedos o con las manzanas, ¿no? Entonces, eso es verdad. Más bien son estas cosas. Ahora bien,
¿qué significa? Más bien, ¿cuál es el vínculo entonces entre utilidad y objetividad? Es eso, es justo el tema de la actitud anti-instrumentalista. Es decir, yo estoy suponiendo que, y claro, eso lo tengo que dejar en claro. Digo, obviamente, parte de las razones con las que rechazo estos caminos fáciles es, mira, lo usan las ciencias, entonces, mientras tú me digas, tú no me hayas dicho cómo podrían usarlo sin estar refiriéndose a algo objetivo, y yo te estoy explicando aquí a qué se refieren, pues lo razonable es pensar que se refieren a algo objetivo, a aquello que hablan las ciencias, ¿no? Um, pero sí, ciertamente, ciertamente me falta explicar esto de por qué el hecho de que las ciencias utilicen X para, por ejemplo, definir sus propios conceptos, desde entropía hasta estrategia dominante, que fue el otro ejemplo, hasta energía potencial o etcétera, ¿no? Doy varios ejemplos. Um, porque ese mero hecho nos debería llevar a pensar que es objetivo, ¿no? Y ese es el corazón un poco del argumento. Sí, te digo, Digo, pero obviamente lo que... Ajá. No, te dale. digo, o sea, el ejemplo de los dedos fue uno, como dicen, burdo. Pero, por ejemplo, te digo, ahí puse los ejemplos de Schechter de los conjuntos infinitos. O sea, es algo que utilizamos en nuestra práctica matemática, nos Sí. es muy útil y así. Pero un físico te diría, mira, yo no sé si realmente hay algo así como infinitos. O sea, o sea, Claro. en el tiempo de Schechter de 2005, los científicos consideraban de, mira, o sea, el infinito y los infinitos, porque son de diferentes tamaños, serán muy útiles, pero incluso consideramos que el universo nada más es inmensamente grande, pero no así como que un infinito. Nos es útil, pero yo no podría decirte, yo no sabría decirte exactamente dónde hay un infinito. Ok, Sí, yo creo que, bueno, seguramente. claro, sí, sí, buen punto. Sí, creo que había olvidado el ejemplo que diste, que de los infinitos. No sé, yo creo que este guate Schechter, la verdad no lo conozco, pero creo que está equivocado. O sea, es decir, ¿por qué toma criterios de existencia de los físicos a los matemáticos, ¿no? Es decir, y esto es un poco otra vez el tema nominalismo y objetivismo. Es decir, claro, un matemático te va a decir, digo, perdón, un físico te va a decir, mira, yo no tengo ninguna razón para pensar que existen, no sé, Aleph, 10 cosas en el universo físico, ¿no? A lo más tenemos un número finito, quizá pues enorme y exponencial de partículas, pero nada nos hace pensar que hay Aleph 10 cosas en el universo físico. Ahora, claro, quizás si es verdad, y esto es una hipótesis abierta, ¿no? Más bien, ajá, es un problema abierto. Si es verdad que el espacio es continuo, pues claro, hay en un sentido un infinito concreto físico, porque el espacio es continuo, ¿no? Pero te digo, una hipótesis abierta porque algunos piensan, no, el espacio a final de cuentas nosotros lo idealizamos como continuo, pero en el nivel fundamental es discreto, no importa. Ahora lo que voy es, sea o no el mundo infinito o finito, ya sea porque hay un infinito número de cosas o porque el espacio y o el tiempo y o el espacio-tiempo es continuo o no, creo que eso no es un buen criterio para decir si los infinitos matemáticos existen o no. ¿Por qué? Porque eso depende de justo de cómo se resuelve el debate entre platonistas y nominalistas, ¿no? O eh, incluso estructuralistas en REM, a la Shapiro, te podrían decir, mira, los objetos matemáticos son estructuras pues, concretas, estructuras in REM, y los demás son solamente extensiones lógicamente posibles de esas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa postura a mí me parece muy interesante. Eh, y si existen o no perdón, los infinitos físicos, pues no tiene mucho que ver con si es o no lógicamente posible postular no sé, un Aleph 10. Y obviamente estoy como en una postura particular, pero otros platonistas, más bien unos platonistas te digan, mira, no tiene mucho que ver, o sea, la existencia o no de cardinales transfinitos y eso, no es una cuestión que decían los físicos, es una cuestión que decían los matemáticos. O bueno, que ellos son los que van a tener la mejor
chance de alzar la mano y decir si existen o no, ¿no? Digamos. Ahora, por supuesto, este es otra vez el mismo debate, ya dejando de lado como lo de los físicos, sino más bien concentrarnos ahora en los teórico-conjuntistas. Unos te van a decir, mira, los conjuntos infinitos existen porque es útil tener un axioma de infinito y una aritmética transfinita para sistematizar la matemática y etcétera, ¿no? Y otra vez es el mismo tema, ¿no? Es, bueno, ¿cómo pasas de utilidad teórica a objetividad, ¿no? Existencia objetiva. En este caso, como ya dejamos de lado el tema de los físicos, en este caso existencia objetiva matemática, ¿no? Sí, y es la misma inferencia problemática. Te digo, yo la hago porque, y es bueno notarlo, porque sí tengo aquí un espíritu anti-instrumentalista, que es muy típico de los realistas científicos, ¿no? Del realismo científico. Suponer que cuando un postulado científico, ya sea concepto, ya sea etcétera, es muy útil y no hay razón, obviamente esto es una cláusula, un claim, ¿no? Una afirmación tipo ceteris paribus, ¿no? No hay razones en contra de suficiente peso, científicas, pues, para suponer que no existen. Por ejemplo, toma el axioma de elección, ¿no? Algunos dirán, mira, es muy útil, matemáticamente hablando, postular el axioma de elección porque nos permite sistematizar y lo que sea. Claro, y uno diría, bueno, pero hay una razón ahí, sí hay una razón en contra, quizá. La paradoja Banach-Tarski va en contra de la intuición de los matemáticos, supongamos. Y de algunos físicos, ¿no? Como la ley de conservación de la materia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Digo que el escenario de Banach-Tarski es físicamente imposible, pero entiendo. Es decir, no es que, no diría que la paradoja, en fin, ¿por qué? Porque hablamos de un conjunto no medible y eso. Pero bueno, en fin, sí, claro, o sea, va en contra de una intuición particularmente de los matemáticos y entonces, digo, no es que la intuición tenga un poder prevalente, sino que hablamos ahí de intuición ya no como lo que se le ocurre a los matemáticos, sino con los conceptos matemáticos que traen los expertos en las matemáticas, parece que eso no es conceptualmente posible. Con esos expertos ya formados y estructurados, con esos conceptos ya formados y estructurados por la práctica científica, no es posible. Entonces hay una razón en contra de postular el axioma de elección, aun cuando sea útil para ciertos fines, ¿no? Pero esta actitud que te digo es más como, bueno, cuando no hay estas razones en contra, claro, no tiene que considerar el peso, ¿no? De, bueno, qué tan buena razón es, qué tan mala razón es. Pero si no hay estas razones en contra o las razones en contra no son muy buenas, no resisten mucho análisis, ¿no? Sí, como que mi actitud realista, científico, de realismo científico, es decir, bueno, esos postulados refieren a algo real, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del plano sin fricción, ya vimos, ¿no? El ejemplo. Entonces, es muy útil postular un plano sin fricción para hablar de fuerzas, para definir la ley de la inercia, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, entonces el plano sin fricción existe y bueno, obviamente no existe, ¿no? Pero ahí ¿por qué no existe? ¿Por qué no pasamos de utilidad a existencia? Bueno, porque hay razones en contra. ¿Qué razones? Que sabemos que la constitución de la materia, por decirlo así, es tal que siempre que hablemos de la materia de la que estamos hablando, vamos a encontrar fricción en el mundo, ¿no? Por la interacción de las partículas y lo que sea. Entonces, ahí sí hay razones científicas en contra de la existencia de planos sin fricción. Entonces, no podemos pasar de utilidad. Y aparte, los científicos mismos explícitamente te dicen, no, el plano sin fricción no puede existir, o sea, no existe, no es físicamente real, porque esto, ¿no? La composición de la materia. Entonces, otra vez, por ejemplo, los economistas te dicen, mira, es muy útil tener modelos de razonadores ideales porque simplifica todo, son una aproximación a la realidad, pero obviamente no hay razonadores ideales y sabemos por qué se rompe el vínculo entre utilidad y existencia, porque hay hechos científicos conocidos que nos dicen no hay razonadores ideales porque nuestro cerebro está limitado, porque toda computadora está limitada por ciertos otros aspectos, ¿no? Puramente físicos incluso. Entonces ya, sí, creo que diría eso. O sea, pero es un buen punto. O sea, no quiero como cansar tampoco. Pero creo que diría eso, que mi actitud como de realismo científico está motivada, más bien, que el paso utilidad a existencia está motivado por la actitud de realismo científico, que obviamente aquí voy a dar por sentado, o sea, tampoco puedo refutar a todos aquí en la tesis.
Pero sí debo explicitar, este es realismo científico estándar. Claro, hay instrumentalismos y lo que sí tengo que tener en cuenta es que no voy a enfocarme en instrumentalismos generales, sino en contra de los espacios de posibilidad, ¿no? Porque uno puede ser realista de muchas cosas de la ciencia, excepto, por ejemplo, espacios de posibilidad, ¿no? Entonces sí tengo que poner explícitamente eso, el realismo científico, y hablar más sobre ese vínculo utilidad a Existencia, porque sí, existencia. porque cuando uno no tiene, como digamos, todo esto que me acabas de explicar explícitamente, valga la cacofonía, y alguien te dice, es que mira esa forma de inferir de que no hay suficientes razones o hechos para negar X, entonces se sigue X. Esa una forma de razonar no todos te la comprarían, a menos de que nos digas, ah, no, mira, pues es que estoy asumiendo tal y tal, para que esa forma de razonar de, mira, no hay suficientes hechos en contra de X, por lo tanto, X está en el mundo. Hay algunos que sí te lo permitirían y hay otros que no. Entonces, cuando tú eres explícito qué carga teórica y qué reglas, bueno, para así decirlo, qué reglas de inferencia estás usando, y ahora sí es más claro. Y ya no estás refutando a Sí, medio mundo. sí, es un poco eso, como no hay suficientes hechos en contra y además, o no son suficientemente buenos, o sea, son, por ejemplo, prejuicios filosóficos, digo yo. Y además hay hechos como que sin espacios de posibilidades no tenemos los conceptos que se requieren para hacer la teoría científica, que es la que usamos para predecir y explicar, ¿no? No podemos explicar, por ejemplo, ¿no? No puede haber una explicación. Nada más con esto cierro ya, para que haya discusión general, perdón, ya nada más con esto cierro. Por ejemplo, no, la explicación de por qué una especie llega a ser, o sea, lo que harían, por ejemplo, unos biólogos evolutivos, porque una especie de, digamos, escarabajos llega a un ambiente y termina siendo prevaleciente y extinguiendo a los otros escarabajos. Pues, por ejemplo, una explicación de eso puede ser en términos de lo que llaman explicación topológica. Y esa explicación topológica se basa en las características pues, topológicas del espacio de posibilidades, ¿no? Entonces, si no tienes ese espacio de posibilidades, ya no puedes explicar eso y entonces tu teoría pues, se queda manca, ¿no? No explica lo mismo y entonces una teoría que explica menos, pues no va a ser tan útil. Pero es un ejemplo, sí. Y ya, con eso. Cierro yo. No sé, quien quiera más hablar, gracias. Pero muchas Gracias gracias, a está ti. muy bueno. Sí, lo tengo que cambiar. Chido.